El 10 de diciembre vamos a tener que decir de La Libertad Avanza. Iván Joker, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo ¿Por qué está? Un te gusto estar reís? acá. No, porque Es que ya, no sé cómo te presento. A ver, decime, Iván Joker, ¿de qué bloque? y nosotros somos Chaco Puede más La Libertad Avanza. Ahí está, Chaco. Ese seguramente será nuestro interbloque. Pero no entraron todavía lo de Chaco puede más La Libertad Avanza. No, no, del 10 de diciembre, pero bueno, ya está vigente de la alianza, ¿no? Nosotros tenemos una alianza que está Sí. vigente desde marzo y que se ha repetido ahora para las nacionales, así que No, vos sabés que por ahí trastabillo, porque fueron mutando los nombres. la mayoría de Este, las alianzas lo hace. El justicialismo, si uno quiere, fue el Frente de Todos, acá era el Frente Chaqueño, fue Erza Patria. Si sí, uno quiere sí, sí, decirles a ellos también sí, la pero misma si vos le chicana, decís, no, si vos le decís a ellos peronistas, nadie se enoja. Vos decís peronistas, son todos peronistas. Van mutando eso, el nombre de fantasía, tenés razón. Ahora, si yo lo traigo a un dirigente de la UCR y le digo de la Libertad Avanza, y se va a quedar trastabillando. así se llama nuestra alianza. Sí, sí, la verdad que sí. Una jugada muy fuerte del gobernador. Sí, el gobernador ha demostrado ser muy audaz a la hora de tomar este tipo de decisiones políticas. Muchos criticaban la fecha electoral que nosotros tuvimos en la provincial e incluso haber hecho una alianza y creo que fueron decisiones que el tiempo mostró que fueron acertadas y que creo que también ahora porque hemos concretado una alianza entre quienes no queremos volver atrás, entre quienes no queremos volver a las mentiras seriales, a quienes no queremos volver al abandono, a quienes no queremos volver a los que hacían que una mujer por su vulnerabilidad tenga que darle favores sexuales a un piquetero, donde la gente tenía que caminar decenas y cientos de kilómetros para marchas para seguir manteniendo su plan social, donde estaba tercerizada la política social y donde el esfuerzo y el mérito no era lo premiado, tampoco lo era la formación, el trabajo o los estudios, sino el amiguismo. Y creo que ese cambio de página lo estamos dando, de volver a poner al esfuerzo como el pilar de desarrollo para la sociedad, a la formación, a los estudios, al mérito, y que había sido abandonado tanto tiempo. Así que creo que es un camino que va a tomar tiempo y que si vos me preguntás qué mayor legado podemos dejar es haber cambiado el chip, la mentalidad de nuestra provincia, de que seamos una provincia donde haya gente que considere que puede salir adelante, que puede ser capaz, que puede generar valor, y no esa provincia del abandono de los gerentes de la pobreza que tanto tiempo vimos. El hecho de ir a una elección, no te lo digo a vos porque no venís del palo radical, pero he hablado con muchos dirigentes radicales que tienen una espina con este tema de haber entregado, por un lado, la identidad y el color partidario fuerte. ¿Eh? Bueno, Juntos por el Cambio tampoco tenía el color rojo dentro de sus banderas, por lo cual creo que sí, siempre que hay cambios cuesta y creo que sí es una cuestión que la conducción política tiene que ocuparse de poder acomodarlo, de poder explicar, viste, como decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar y creo que ese es el gran trabajo que tiene que hacer la conducción política dentro de la UCR, que yo no pertenezco al partido, pero bueno, llevo mucho tiempo o un buen tiempo en alianza Claro. con, con este sector y creo que ahí es un buen trabajo de docencia que hay que hacer de explicar por qué es importante esta alianza, que es esto que nosotros hemos planteado, de que no queremos volver atrás, de que no podemos volver atrás, de que los chaqueños y los argentinos en general hicimos un esfuerzo muy grande intentando volver a ser un país normal y que no podemos quedarnos a medio camino, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener una oportunidad de convertirnos en un país desarrollado o de al menos normal, donde hayan cosas que mucho tiempo parecían normales en la Argentina, que no lo eran, que alguien que trabaja no pueda tener un crédito, que no pueda acceder a un crédito para un auto, para un crédito hipotecario, para poder vacacionar, que sea un lujo vacacionar, digo, cosas que en otros países de la región son normales, que acá no lo eran y que poco a poco algunas variables macroeconómicas que no permitían eso se van acomodando, que acá los incentivos, nosotros en la provincia creo que los vamos alineando de que el incentivo es formarse, capacitarse, trabajar y no tener una organización social y ver de decir que hacían unos metros de, de vereda
que no las hacían nunca o las hacían de pésima calidad, se las comían y las facturaban y el IAFEP se lo pagaba. Entonces creo que nosotros estamos mostrando que los incentivos son otros, que la provincia, la vida, va a salir adelante mediante el esfuerzo, mediante el trabajo y no mediante el amiguismo como tanto tiempo vimos. Así que creo que ese cambio de incentivos estamos mostrando y que mostramos que además hay una contracara muy desagradable porque del lado de enfrente nosotros tenemos a quienes han mentido sistemáticamente, a quienes han engañado a la provincia, a quienes han hecho una estafa electoral en la elección anterior misma, donde se candidatearon también a candidatos a diputados provinciales y ahora de golpe son candidatos a senadores, donde nosotros advertíamos esa estafa electoral y que le mentían a la gente, como le mintieron con el segundo acueducto, tantas veces inaugurándolo y que no lo concretaron, como han mentido con las viviendas de los fondos FISU y como han mentido sistemáticamente durante todo su gobierno y también lo siguen haciendo hoy. Y eso creo que nosotros hemos mostrado también de que estamos dispuestos a decir verdades incómodas, que estamos dispuestos a tener las discusiones incómodas que hagan falta para poder hacer las reformas necesarias para que la provincia pueda salir adelante. Sabés que la provincia está en una situación crítica, ¿no? Sin duda, pero la provincia está en una situación crítica desde mucho antes que nosotros sumamos, donde la provincia tenía 75% de pobres. La provincia lleva mucho tiempo estando en una situación crítica, donde nosotros teníamos la deuda que habían pateado y que nos tocó pagar, donde nosotros seguíamos pagando el acueducto que no se terminó, donde tenemos hace mucho tiempo la peor educación del país, donde lo aspiracional era tener un plan social en vez de conseguir un trabajo, donde lo aspiracional era estar en una organización social o fundar una y que le den para que hagan viviendas que no las terminaban porque tenían que coimear a las autoridades que tenían. Entonces la provincia está hace mucho tiempo en una situación crítica en la cual nosotros estamos tratando de alinear los incentivos, estamos tratando de ordenarla, pero yo creo que lleva mucho tiempo siendo crítica. Que nosotros asumamos con 70% de pobres, siendo la más pobre del país por mucho, que asumamos con la peor educación del país como que era una cuestión dada, que ya está, que no pasa nada, que qué vamos a hacer. Prácticamente era el planteo que uno veía dentro de la dirigencia oficialista en ese momento y que nosotros no pensamos rendirnos, nosotros no pensamos bajar los brazos. Pero la provincia lleva mucho tiempo en una situación crítica donde a los chicos en cada pueblo les dan una oferta para poder estudiar de cosas que no les sirven para futuro, que no les ofrece ninguna salida laboral y que un montón de chicos con esperanza de un futuro se anotaban para carreras que no les sirve para nada. Bueno, esa es una discusión que nosotros queremos dar. Esa es la situación crítica que a mí, si me preguntás, se da de que en el interior los chicos piensen que les conviene más armar una sociedad, una organización social antes que anotarse para poder estudiar o hacer un curso o buscar un trabajo o emprender. Donde mucha gente cree que no puede emprender, que no le va a ir bien. Entonces creo que ese es el cambio, no solamente de mentalidad que nosotros queremos hacer, sino el gran daño que hubo en nuestra provincia. Nos están dando esas discusiones, el lugar donde se tendrían que dar son el Parlamento y no lo están haciendo. Lógico, nosotros nos es muy difícil, nosotros somos minoría en la Cámara de Diputados y nos encontramos con una oposición que tiene la primera minoría y que no tiene ninguna intención de que nosotros discutamos las cosas en serio. Porque han demostrado que no hay una intención de que discutamos las cosas en serio, es una puesta en escena muchas veces lo que uno ve de parte de ellos, donde la discusión que ellos están dando es si nosotros a las personas trans le damos una pensión de 2 salarios mínimos vitales y mínimos y móviles, como si fueran discapacitados, donde están presentando proyectos para que por las licencias de embarazo las tengan hasta la abuela, en vez de estar discutiendo cómo reformamos el sistema educativo, donde proyectos que ellos cuando eran gobierno votaban en contra, hoy se rasgan las vestiduras pidiendo que los votemos a favor. Es que Entonces, todos hacen eso. Cuando son oposición, Iván, vos sos joven, pero cuando son oposición esto es así. bueno, pero donde nosotros hemos planteado, ustedes quieren que discutamos estas cuestiones, bueno, discutamos integralmente las reformas que hay que hacer. No una parte, no la parte que a ellos les interesa electoralmente para tratar de tocarle el bolsillo a alguien o sensibilizar el bolsillo a alguien. Porque nosotros queremos dar las discusiones de qué es lo que se tiene que ocupar el Estado. El Estado tiene que asegurar las condiciones para que un chico en el Sausalito o en Resistencia pueda salir adelante, pueda tener estudio, pueda acceder a servicios. El Estado no tiene que estar garantizándole un negocio a cada dirigente. El Estado no tiene que estar al servicio de los intereses corporativos de quien gobierna.
Entonces, yo creo que esas son las diferencias que marcan entre lo que nosotros queremos hacer y lo que quiere hacer la oposición, donde están en el curro de cada organización, de cada sindicato, de cada gremio, por encima de estas prestaciones que tiene que dar el Estado. Y eso creo que es lo que nosotros queremos plantear y que enfrente nos encontramos a gente que responde a los intereses corporativos de quienes ellos representan solamente o pretenden o buscan representar, sin pensar en cómo nosotros podemos construir una sociedad donde el esfuerzo sea el pilar para desarrollarse. ¿Cómo ves el escenario económico? Creo que estamos en un momento que ya era algo muy desarrollado y muy explicado por parte del gobierno nacional, los pasos que iba a tener el plan económico, y que hay momentos donde sí, lógicamente, lo ha planteado textualmente el ministro de Economía, iban a faltar pesos, y esto es producto de la baja de la inflación, que es el impuesto que más afecta a los más pobres, que les dinamita el salario, y que en este momento nosotros estamos haciendo el camino necesario para que la Argentina sea un país sin inflación. Que hoy la Argentina ha recibido un apoyo impresionante, no sé si ha habido en la historia de las relaciones internacionales más reciente un espaldarazo tan fuerte como el que hemos visto hoy del secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo que el Tesoro de Estados Unidos va a hacer todo lo que sea necesario para respaldar el plan económico de la Argentina, y eso es muy bueno, es muy sano, porque en un momento donde nosotros vemos que hay una oposición que busca dinamitar la estabilidad fiscal de la Argentina, la estabilidad económica, y donde están proponiendo constantemente una serie de medidas que atentan contra el orden y el equilibrio fiscal, y que ¿Con qué medidas atentan? y nosotros podemos ver todas estas que fueron aprobadas entre el Congreso, el Senado, que fueron vetadas, y algunos de esos vetos fueron sostenidos, y ¿Y eso es que atentar contra la estabilidad? creo que en O un sea, momento donde defender nosotros... la educación pública es atentar contra la estabilidad. Atender a la discapacidad es atentar contra la estabilidad. Creo que de la forma que se han Defender al planteado... Garraham es atentar contra la estabilidad. Creo que se ha demostrado en todo este tiempo que muchas de esas banderas que se han planteado con muchos fines nobles, Sí. digo, uno no puede decir que algo que es base del Estado, de atender, por ejemplo, a la discapacidad, no sea algo importante hacer, y creo que muchos intereses se han planteado detrás de esas banderas nobles. Acá nosotros hemos visto que mucha gente planteaba como que acá en la provincia del Chaco se suspendieron, no sé, la mitad de las pensiones de discapacidad, y se suspendió, no, ni siquiera es que se cortaron, menos del 1%, que es lo que establece la ley nacional por el procedimiento que uno tiene para notificar, que hasta 3 veces, y después se lo tiene que notificar y llamar a la persona para que acuda a los controles, y que si no lo hace, se suspende. Y es menos del 1% lo que se suspendió acá en la provincia del Chaco, y uno escuchaba a los titulares y parece que no quedó una sola persona con una pensión de incapacidad laboral, no es ni siquiera discapacidad, en la provincia, que no haya sido suspendida. Entonces uno escucha mucho de esos planteos que parecen muy nobles muchas veces, que en realidad no lo son de tal forma, y que buscan muchas veces atentar contra el orden macroeconómico que ha establecido el gobierno nacional, imponiéndole gasto, algo que nunca se ha visto. Nunca se ha visto que un poder legislativo que normalmente buscan cercenar muchas de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que acá lo obligue a gastar más, y justamente porque estamos No es a teniendo... gastar más. Sí, Acá claro es, o estás con la educación pública universitaria o estás en contra. De El hecho, gobierno está en contra. No, no es así. No es así, porque si uno ve el presupuesto, por ejemplo, que hoy tiene el gobierno nacional, por ejemplo, para la UNE. Nosotros Sí. pongamos la UNE. La UNE hoy, con este nuevo presupuesto, tiene un presupuesto que, si uno indexara por inflación el que tenía en el 2023, el que había dejado Sergio Massa con Alberto Fernández, sería un 40% menos del que hoy el gobierno nacional No va a es mandar. así. ¿Es No así? es así, en Hoy nosotros absoluto. tenemos... Mirá, hoy hay una nota que te digo que la leas sobre las mentiras del presupuesto nacional. Impresionante Nosotros, en todos los sectores. No nosotros hoy solamente tenemos... universidad, discapacidad, jubilados y Garraham van a tener en el 2026 menos presupuesto que en el 2025. Mira, yo te planteo el de la UNE. El presupuesto de la UNE va a ser arriba de 120.000 millones, y si nosotros el presupuesto 2023 lo actualizásemos por inflación, sería más o menos unos 79.000 millones. Entonces nosotros tenemos
muchos planteos que se han hecho, pero de hecho el secretario de Política Universitaria lo ha planteado. Todos los pedidos de aumento de partidas que han sido justificados por las universidades fueron otorgados. Y donde Sí, también dijo grueso, que había corrupción en todas las universidades que nunca habían hecho las rendiciones. las rendiciones. Y ahora se tuvo que decir, no hubo corrupción, Lo no que estaban encontramos planteando, nada. el planteo que estaban haciendo desde la Subsecretaría de Política Universitaria a nivel nacional era vinculado a las rendiciones de la UBA Sí. y que la UBA hacía una declaración jurada, pero que no pasaban auditorías. Ese era el planteo que habían hecho, vinculado a las irregularidades que planteaban que desde el año 2015 no emitían un comprobante. Entonces, más allá de eso, yo creo que no es así. Yo creo que de ninguna manera el gobierno nacional atenta contra la educación pública, porque las universidades siguieron funcionando, los docentes... Al límite, están diciendo en pero todos están al los límite desde hace décadas. el Consejo Interuniversitario, Están al en la límite hace última décadas. reunión, pero ¿cómo van a estar al límite hace décadas si Pero- hasta el 2023 funcionaban perfectamente? Y justamente cuando en el año 2023 se le hizo el ajuste más grande que se le hizo a las universidades públicas de la mano de Sergio Massa con un ajuste real del 15%. Y yo no los vi marchar, ¿eh? Yo no los vi marchar, capaz se me No, pasó por alto. No Capaz marcharon porque se me les pasó. alcanzaba. Claro, Ahora marchan porque no le alcanza. el ajuste del Pero vos sabés 15% por que era qué más no le grande que alcanza. este, les alcanzaba. ¿Sabés por Eso qué es no una les cuestión alcanza? política. No, ¿sabés por qué no les alcanza? Porque no hay presupuesto desde el 2023 y el gobierno discrecionalmente envía lo que quiere. Esto es el tema. Sí, y el gobierno anterior también, mediante emergencia, no cumplía el presupuesto como lo mandaban. Sacaban una emergencia y después reajustaban partidas. Pero Por eso le tenían pudieron hacer a la partidas. UBA y a las universidades en el año 2023 un ajuste tremendo como no se ha visto y que estaban todos muy disciplinados, todos muy callados, porque eran los de su mismo partido. Entonces, por eso yo creo que cuando nosotros hablamos de estas cuestiones tenemos que hablar por encima de las banderas políticas, porque yo te digo, a los que los veía muy disciplinados en el año 2023, que no emitían una palabra del ajuste que les hacía más en las universidades, hoy están que se rasgan las vestiduras. Cuando Porque todos no los les- aumentos que han solicitado por el aumento de la luz, por el aumento de los servicios, las universidades fueron respondidos, fueron atendidos. Entonces, yo creo que ¿Vos eso por qué es... crees que hicieron el 23 de abril del año pasado la primera marcha? Porque ya en esa época no les alcanzaba. Y en esa marcha estuvo el que les hizo el mayor ajuste en las últimas décadas, Sí. como fue Sergio Massa, y fue aplaudido. Pero se ve que les alcanzaba en esa época. ¿Cómo les va a alcanzar? Les hizo un ajuste ¿Y vos escuchaste tremendo. alguna marcha? Porque justamente me está dando la razón, responde interés partidario. No. Sí, No, les pero por alcanzaba. favor. ¿Para qué van a salir a la calle si les alcanzaba? No. Esos son intereses partidarios, estrictamente. Mirá, Son intereses partidarios y no salían a marchar porque estaban muy disciplinados y alineados políticamente. Sencillamente es eso, porque les hicieron un ajuste mucho más grande del que tuvieron en esta época mediante Massa y yo no los vi decir nada. Y no marcharon y estuvieron calladitos, estuvieron guardaditos, súper disciplinados, pero a los meses, a los 5 o 6 meses, era una catástrofe. mirá, Era una yo te voy a catástrofe. dar un solo ejemplo. El haberle sacado hoy todos los impuestos a las retenciones, o sea, haber sacado las retenciones, es muchísimo, es el doble de lo que sería presupuesto para el Garrahan, presupuesto para las universidades, presupuesto para las personas con discapacidad. Es que ahí tenemos una diferencia... Sustancial. No, pero ideológica, porque para mí es un acto de justicia que se le quite las Sí, retenciones pero no a se le quienes quitan son los para dueños de su siempre. trabajo. No se le quita para siempre, se Totalmente. la quitan hasta el 31 de octubre. Bueno, y es, ellos- es un plan platita para el campo. No, Nada más. No es eso. Bueno. Yo creo que es un acto de justicia para que los que producen, para los que son dueños de su Solamente trabajo... por 40 días. Un Bueno, acto de justicia ya- por ya 40 tu- días. Ya tuvimos una quita de retenciones previa y probablemente... No, quita retenciones previas, no. Sí, hubo El una mismo- baja. El mismo Ha- Javier había- Milei se los había había- quitado, había habido se le había que se había subido, puesto un plazo, se Sí. había puesto un plazo y ahora hay una nueva quita de retenciones. sí, hasta el que 31 de nosotros- octubre. Bueno, probablemente podamos discutir otra después de eso. Nosotros vamos a tener las liquidaciones pronto y es justamente para que puedan liquidar sin retenciones los que son los dueños del trabajo. Y ahí nosotros tenemos una diferencia. Hay gente que está hoy
preocupada y escandalizada por la quita de retenciones, que están diciendo cómo se va a financiar, y otros que estamos contentos porque decimos justamente se le devuelve el trabajo a los que son los dueños del trabajo, a los que Claro. arriesgan, a los que están en el campo todos los días, viendo y No, rogando, prendiendo ellos velas. no reciben un mango, ¿eh? Ellos Sí, no reciben un mango. Las no. cerealeras son las que tienen ahora. Sí, Lo pero que queda, eso se le la trasladaba, no, justamente cerealera. se le trasladaba el precio de la retención al costo que se le vendía, Pero se le sí, tomaba pero al ese ya productor. vendió. ¿Sabe que el productor Eh, vendió? ¿Sabe hace cuánto que vendió? Los hilos bolsa no lo tiene el productor, lo tiene la cerealera. Justamente nosotros entendemos que es un acto de justicia para los productores Sí, y un sí, cambio de paradigma grande para que justamente las personas que trabajan, que son los dueños de su esfuerzo, el que está prendiendo velas para que llueva, sí, para sí, sí, que para no perder su producción, su esfuerzo y sí. lo que sustenta y es el motor de su vida de muchos, vuelva a ellos. Entonces yo creo que ese es el cambio de paradigma y de visión. Hay muchos que están viendo cómo poder sustentar prestaciones con el trabajo de otros. Nosotros creemos que esa es la prioridad, y los incentivos a ordenar en la Argentina. La última vez que viniste, yo te dije, Iván, este proyecto económico se mantiene solamente con préstamo del exterior. No, me dijiste, esto va a andar. Se comieron, blanqueo, toda la plata del campo, toda. 14 mil millones del Fondo Monetario Internacional y ahora van a pedir más. Pero esto vos me lo planteás, y la Argentina cuando tenía de reservas netas del Banco Central menos 10.000 millones. Entonces, el problema que nosotros tenemos estructural Sí, no se financiaba, no se sostenía de ninguna manera. Hoy la Argentina está haciendo los ajustes necesarios para poder eventualmente, transcurrido el proceso que nosotros necesitemos para poder tener el orden macroeconómico necesario, a ver, acá habían un montón de deudas, incluso Alberto Fernández aumentó la deuda exterior que tenía la Argentina por encima de lo que había dejado Macri, y donde esos compromisos hay que honrarlo para que la Argentina pueda estar dentro del mercado internacional, y donde lógicamente todos los países del mundo toman crédito, todos los países del mundo toman deuda, lo sí, importante pues es yo la no lo escuché a sustentabilidad de ningún eso. presidente de ningún país del mundo decir que cuando uno va al Fondo Monetario Internacional es porque fracasó su política económica. Al único que lo escuché decir eso es a Milei. Bueno, creo que acá la Argentina ya tenía compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y hoy la Argentina es un Asumido por país, Macri. hoy la Argentina es un país que honra los compromisos y que está dentro del mercado internacional, al punto de que los Estados Unidos salen a apoyar la política económica argentina y la estabilidad, y que eso es importante para cada argentino, para cada persona que cobra un sueldo y que hoy, gracias a la estabilidad macroeconómica, no ve su sueldo consumido por la inflación todos los meses. Y creo que ese es el trabajo destacable, y que creo que hay gente que está esperando que este gobierno le vaya mal. Hay mucha gente que No, quiere que no, le no, no, vaya a este mal. gobierno le tiene que ir bien, tiene que irse en el 2027, le tienen que ganar las elecciones en elecciones. Este gobierno tiene que Bueno, terminar su hay mandato, mucha gente que tiene... está esperando que eso no pase, y que se No, olvidan no, de no. que si mañana, supongamos, producto de la inestabilidad política, aumentase mucho el dólar, a quienes devalúa es a la gente que trabaja y que cobra un sueldo. Lógico. Que si Al que más mañana, perjudica. producto de esa inestabilidad que muchos buscan generar, el riesgo país aumenta, lo que va a terminar pasando al final del día es que el crédito acá sea más caro, que haya más Ya inestabilidad es y más caro, es incertidumbre. imposible. Pero Vos hoy lógico, me hablaba pero de la cuando, gente que tiene que invertir. No podés. pero Yo cuando soy una pyme. Yo soy una pyme. Que doy trabajo, que genero trabajo. Sí, sí. Estamos en el borde. Pero a ver, Estamos en el borde del precipicio. Que nadie nos empuje ni que demos un paso adelante. bueno, y nosotros ya estábamos en el aire previamente con un riesgo país en 2.500 puntos, tasa de crédito internacional del 28%, la más alta del mundo teníamos. Nosotros sigue alto, Y seguimos altísimo, teniendo la tasa más alta del mundo, más que Bolivia tenemos. pero hoy nosotros estamos Bolivia en era los el país. 1.400 puntos de riesgo país, la mitad prácticamente de lo que teníamos hace un año y medio. Entonces, ¿sigue siendo alto? Sin duda, lógico. Que nosotros sigamos teniendo, nosotros al tener 1,9 de inflación, seguimos entre las más altas del mundo. Pero de haber tenido 30 puntos de inflación a tener 1,9, bueno, nosotros estamos haciendo los cambios necesarios. Y
no esperemos que los resultados de este ordenamiento macroeconómico se vean en 6 meses, en No, 18, en no, 20. lógicamente, Entonces, porque lógicamente. 30 años de destrucción de la moneda argentina, 30 años de inflación, 30 años de abandono de nuestro país no se resuelven en 18 meses. Vos sos una persona formada económicamente. Vos sos administrador de empresa, me dijiste. No, yo estudié Relaciones Internacionales, pero Ah, sí relación, bueno. tengo entendimiento. Pero conoces el tema. Cuando todos los economistas te dicen que esto está agotado, que el plan está agotado, yo creo que no todos deben estar fogoneando para que a Sí, Milei le vaya mal. pero yo también a todos esos economistas lo escuchaba diciendo que asumía Milei y el dólar se iba a 3.000, que a los 3 meses se iba a 3.000, que la inflación no la iban a poder bajar del 4% primero, después del 3%, después del 2%. Un montón de esas personas se equivocaron. Un montón de esas personas decían que el dólar, que Milei lo único que podía hacer era un plan Bonex. Los contratos fueron respetados. Entonces hay un montón de gente que se equivocó constantemente. Desde Milei que no se equivocó. todas las personas se equivocan. Lo que te estoy diciendo es, todos estos economistas, un montón de economistas que alertaban de que esto estaba agotado, decían que no iba a poder bajar la inflación, que iba a tener que hacer un plan Bonex, que el dólar se iba a ir a 3.000 instantáneamente, 1 millón de esas cosas y no pasaron. Pues Lo, sabés lo que que el pasó. dólar está subvaluado, ¿no? Sí, bueno, tiene una flotación. El cepo Bueno, fue ¿qué flotación? parcialmente, el cepo fue parcialmente liberado, lo que llaman Para los flotación individuos. administrada. Sí, sí, bueno, pero es una gran parte que antes estaba controlada y que ya esta primera parte fue liberada. Probablemente en un tiempo nosotros veamos la liberación completa para que haya una flotación libre. Creo que esa es la siguiente parte. Nosotros no podemos esperar que la totalidad de un plan económico se haga en unos 18, 20 meses, porque nosotros queremos ver los resultados pronto, porque queremos vivir mejor, lógicamente, que queremos vivir en un país normal, pero no podemos esperar que nuestros tiempos sean los del ordenamiento de la totalidad de una economía que estaba dinamitada y estaba de rodillas. Entonces, estos procesos toman tiempo. Roma no se construyó en un día y Sí, ¿por que qué un presidente que dice que era un experto en hacer crecer un país con o sin dinero tiene que pedir continuamente créditos? porque todos los países lo hacen y porque hay necesidades que en la Argentina estaban y compromisos que había que honrar y un ¿Sabés montón de cuál fue el demandas. país que más le pidió al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál? Argentina. Sí, sí. Ucrania está en guerra y es el segundo país y tiene un tercio de lo que pidió Argentina. Y Mirá, seguimos pidiendo, eso que y está seguimos diciendo pidiendo. para mí es muy bueno porque si uno ve, por ejemplo, la reacción de los bonos, la evaluación de la moneda, cómo ha tenido la respuesta, por ejemplo, Ucrania, que se encuentra en guerra, y uno ve cuando fueron las PASO de 2019, que gana el kirchnerismo, no ha habido destrucción en la historia financiera contemporánea de una economía tan grande como fue cuando ganó el kirchnerismo en el 2019. Y uno va viendo esa destrucción continuamente y cada vez que hay una expectativa de que gane el kirchnerismo. Yo te puedo decir, cuando uno ve los números, cuando vas viendo los comportamientos, cuando uno va viendo cómo fueron cayendo la evaluación de la moneda argentina y de las acciones de las empresas argentinas y distintos indicadores, que financieramente ha sido más dañino el kirchnerismo que la guerra en Ucrania. No ha habido cuando ¿Vos uno... estás dando el resultado del 26 de octubre? No, yo espero que la Argentina pueda convalidar el cambio que se está haciendo ahora. Espero que no. Espero que el kirchnerismo sea algo que quede atrás, que sea un mal recuerdo para los argentinos de 20 años de desidia y de abandono para nuestro país y no mucho más que eso. ¿Cómo va la campaña? A mí me interesa saber por qué. Porque hay candidatos que hay que imponerlos, digamos, hay que ponerlos a consideración y hacerlos conocer. Sí, sin duda. Sin duda hay un trabajo importante que hacer donde nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que cada chaqueño sepa que así como en mayo el apoyo a la boleta de Chaco Pueblo más la Libertad Avanza era un apoyo al gobernador, también esto lo es, entonces esa es la responsabilidad que tenemos que hacer en esta marca quizás nueva para muchos, en saber de que apoyar
a esta boleta de de la Alianza de la Libertad Avanza, es apoyar el cambio que se está haciendo en la Argentina, en la provincia del Chaco, es que no vuelvan los intermediarios, es que no vuelvan los gerentes de la pobreza, es que no vuelvan las mentiras sistemáticas, quienes hacían los festivales del agua y no inauguraban constantemente el acueducto y no lo terminaban, es que no vuelvan los que jugaban con la ilusión de la gente que haya con una vivienda. Creo que ese orden que hemos puesto en la provincia del Chaco, ese orden de prioridades, ese orden en el sistema educativo y en otras áreas, es lo que está en jaque en estas elecciones, donde nosotros queremos convalidar este cambio que hemos llevado con mucho esfuerzo en la provincia. Creo que mucha gente se ha esforzado mucho a lo largo de todo nuestro territorio provincial para que las cosas cambien y que esta elección se pone en juego también eso. Lógicamente, uno por ahí ve que es de la ciudadanía y lógicamente un agotamiento con la política y que creo que es más que entendible porque mucho tiempo se engañó a la ciudadanía y que nosotros hemos sido muy responsables con las promesas y los compromisos que hemos asumido y los que hemos asumido los hemos cumplido a esta altura y creo que eso es lo que se pone en jaque esta elección. Si vuelven los que le mintieron sistemáticamente a la ciudadanía, como algo que ya habíamos alertado con la candidatura testimonial del ex gobernador Capitanich, que se candidateaba a diputado y ahora uno lo ve a la lista del senador, que Magda Ayala era la peor intendente de la provincia y de golpe la lleva de segunda candidata a senadora, que estaba en pelea, que ella también asume como diputada, pero también es candidata a senadora. Bueno, uno ve una estafa electoral con todas las letras enfrente y nosotros que tenemos candidatos que quieren asumir los compromisos que le entregue el pueblo chaqueño y seguir peleando por estas reformas y cambios que estamos haciendo en la Argentina y en el Chaco. ¿Están trabajando en el tema de que la gente vaya a votar? Sin duda, porque nosotros vemos algo generalizado donde por producto de malos resultados, digo, si uno ve que la ciudadanía se encontraba cada vez más pobre, con menos oportunidades, con más inflación, lógicamente hubo un desencanto que fue lo que terminó con Javier Milei en la presidencia y que lógicamente cuesta que la ciudadanía vuelva a confiar y creo que nosotros hemos visto muchos gestos de la oposición que no abonan para construir esa confianza, cuando uno ve gente que antes planteaba algo y que ahora de golpe están diametralmente opuestos, que solamente juegan con las necesidades de la gente, con el bolsillo de la gente, cuando no se paran con nosotros a discutir los problemas de fondo, cuando uno ve que quienes no hicieron las obras hoy te dicen cómo hay que hacerlas, lógicamente se genera un divorcio de parte de la ciudadanía con la política y que creo que ese es lo que nosotros estamos tratando con mucha responsabilidad de reconciliar. Va a costar mucho, pero estamos ocupándonos y creo que nosotros no vamos a tener la participación electoral que hemos tenido quizás en el 2023 al ser una elección ejecutiva, pero que creo que con la humildad que hemos tenido en todo este tiempo para poder plantear los cambios que queremos hacer, las reformas, en aceptar que no está todo resuelto, lógicamente, y que tenemos mucho por mejorar y que seguir destapando de los problemas que habían y que nosotros no vamos a dejar de contarle a la ciudadanía las cosas que estaban mal en la provincia, porque nosotros no queremos que cuando nosotros nos toque dejar el poder alguien diga, ah, pero eso no contaron que estaba mal. Entonces nosotros no vamos a dejar de contar las cosas que estaban mal y las que estamos mejorando y las que nos faltan, porque esa es la transparencia y la honestidad con la que nosotros hemos comprometido a los chaqueños desde el 2023 y que creo que hemos honrado. Te agradezco mucho, como siempre, Iván, la visita a los estudios de Ciudad Televisión. Muchas gracias a vos.